Hola, ¿cómo están mis queridos chicos y chicas? Qué gozo poder saludarlos nuevamente, deseando pues que la bendición de Dios repose sobre cada uno de ustedes. Estamos ya en esta lección de respecto a los últimos días que vivió nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. La semana pasada habríamos hablado acerca de el ser la cruz, ¿verdad? Es ser condenado a la cruz. Y hoy vamos a hablar acerca de la muerte de Jesucristo. Pero antes de hablar acerca de esta lección de la muerte de Jesucristo, ¿cuántos de ustedes eh, saben que Cristo Jesús murió en una cruz? Pero que no solamente murió, sino que también ha resucitado, ¿verdad? Jesús no se ha quedado en una cruz. Jesús fue sepultado, pero al tercer día fue resucitado. El poder de Dios lo resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? ¿Lo sabe? ¿Qué le parece si oramos a aquel Jesús que resucitó? Vamos a orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí donde estás. Eh, Estoy en estos momentos en la capital, bueno, en específico desde Barranca, y desde aquí estoy preparando su video. La intención es que ustedes sean enseñados en las escrituras, y que de esta forma pues podamos desarrollar una educación o una formación cristiana de acuerdo al estándar de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea pues lo que tome, lo que guíe nuestras vidas y lo que tenga autoridad sobre cada uno de nosotros. Si hacemos esto, pues quiero decirles que sus vidas van a ser diferentes, sus vidas van a ser cambiadas, porque la palabra de Dios es el manual de vida para el ser humano. Así que bien, gozoso de estar nuevamente con ustedes, bendiciones. Dios me los siga sobre bendiciendo en todo lo que ustedes emprendan. Oremos. Padre, te damos gracias por este maravilloso y hermoso tiempo en el cual, Señor, tú nos permites estar en tu presencia y poder aprender, Señor, acerca de estos principios de tu palabra. En esta lección, Señor, con cada uno de mis alumnos, Señor, estos chicas, chicos que son grandes en ti, Señor, te ruego que los bendigas, que traigas paz a sus vidas, a sus familias, en sus hogares, Señor, que tu paz sobreabunde, y te ruego que suplas toda necesidad y también traigas sanidad a sus cuerpos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hablar entonces acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sabía que tenía que morir, ¿verdad? Todos sabemos eso. Estaba listo y deseaba morir. La Biblia nos ha dado un panorama completo de lo que sucedió cuando Él murió. Por lo tanto, lo que vamos a aprender el día de hoy es que precisamente podrás saber que los sucesos más importantes de la muerte de Jesús, también acerca de lo que la multitud, los sacerdotes, los soldados hicieron cuando Jesús murió. Y también podrás ver que la tumba el día viernes en la tarde, ¿qué sucedió ahí? El día viernes por la tarde del sábado, ¿verdad? La crucifixión era la forma más cruel de morir para una víctima. La víctima era golpeada hasta desfallecer. Luego era obligada a cargar una pesada cruz o el madero de la cruz hasta el sitio donde moriría, ¿verdad? Se le desgarrarían sus ropas y sería clavado a la cruz de sus muñecas y pies. Luego lo levantarían y esperarían, por supuesto, esperarían que que tuviera una muerte lenta y dolorosa. O sea, era algo tan terrible que la gente, prácticamente los soldados y todos aquellos pues que buscaban este tipo de muerte, pues eh, se alegraban, se gozaban, celebraban ver a una persona morir de esa manera. Jesús fue llevado por las calles de Jerusalén a un lugar en las afueras de la ciudad. El domingo había sido aclamado como rey en Jerusalén y ahora la gente lo escupía. Cayó por el peso de la cruz que cargaba, y los guardias romanos escogieron a un hombre de entre toda la multitud para que le ayudara a cargar el resto del camino. Finalmente llegaron a una colina llamada, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Gólgota. ¿Sí?
que significa el lugar de la calavera, conocido también como el Calvario. Allí crucificaron a Jesús. Crucificaron a otros dos prisioneros, uno a la derecha de Jesús y otro a la izquierda. Esos prisioneros eran dos ladrones. El dolor era insoportable. Aún así, Jesús oró a su Padre Celestial. En Lucas capítulo 23, verso 34, dice que Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Usted haría lo mismo? De estar recibiendo tanto maltrato, tanto castigo, ¿usted pediría a Dios que los perdone a aquellos que están haciendo todo ese maltrato? Pues Jesús sí lo hizo. Y muchas veces nosotros que nos hacen algo no queremos perdonar. Nos sentimos tan ofendidos y no queremos hablarle a esa persona. Mire el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él oró a su Padre pidiendo que perdone a aquellos que lo estaban crucificando. Una multitud se reunió para observar y la gente que llegaba a la ciudad se detuvo a mirar. Los soldados romanos regularmente clavaban un letrero en la cruz para mostrar el crimen por el que la persona iba a morir. Pilato puso el letrero sobre Jesús, diciendo: este es el rey de los judíos, el rey de los judíos. ¿Sí? Mateo 27, 37. Los sacerdotes y fariseos no pudieron hacer que Pilato lo cambiara. Así que empezaron a burlarse de Jesús cuando se estaba muriendo. Muchos entre la multitud hicieron lo mismo. Incluso uno de los malhechores que estaba siendo crucificado comenzó a burlarse de Jesús. El otro, sin embargo, le pidió que lo recordara cuando llegara a su reino eterno. Jesús le contestó: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Algunos de los amigos y familiares de Jesús llegaron al pie de la cruz. Ahí vio a su madre y a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo a María: mujer, he ahí tienes a tu hijo. Y a Juan: hijo, he ahí tienes a tu madre. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Por lo que Juan comenzó a cuidarla. A partir de ese tiempo, Juan comenzó a hacerse responsable de María. Un hombre en una cruz muere lentamente. Se va debilitando hora tras hora. Al mediodía, cuando Jesús llevaba 3 horas en la cruz, el cielo comenzó a oscurecerse en todo el mundo. No fue un eclipse de sol o una tormenta de arena. Fue como si el sol se resistiera a brillar. Jesús quería morir en la oscuridad. A la mitad de la tarde gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15, 33. Finalmente Jesús dijo a los guardias: tengo sed. Juan 19, 28. Un guardia puso algo de vino en una esponja o vinagre incrustada en un palo y se la alcanzó a los labios de Jesús. Cuando terminó de beber, exclamó en voz alta: todo está consumado, o todo está consumido. Todo está cumplido. Juan 19:30. Entonces oró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Con estas palabras Jesús murió. Queridos chicos, quiero dejarles una tarea, que puedan ustedes buscar estas palabras que Jesús declaró en su muerte. ¿Cuáles fueron esas palabras? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la segunda? ¿Se acuerdan que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Entonces les van a enumerar una por una y van a escribir el texto donde se encuentra. ¿Sí? Ahí vean el video y les estoy mencionando el versículo. En ese momento un violento temblor llegó que hizo que dice que el velo del templo se partiera.
partió las rocas y abrió las tumbas, incluso desgarró el gran velo del templo. El soldado romano que estaba a cargo de la crucifixión vio todo, todo, y exclamó: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Imagínate, el soldado romano declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Uno de los soldados quería asegurarse. Él quería estar seguro de que Jesús estaba muerto. Así que enterró su lanza en su costado. Y de la herida brotó sangre y agua. Quiere decir que Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Y sabe por quién? Por ti y por mí. ¿Se imagina usted todo ese sufrimiento que tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo? Y usted se da cuenta qué es lo que el hombre está haciendo en agradecimiento a lo que Jesús hizo por nosotros. Cada día el hombre busca satisfacer, complacer sus propios deseos y se ha olvidado de su Creador. Y encima todavía culpa a Dios de las cosas malas que pasan. ¿Por qué cree usted que están sucediendo todas estas cosas? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Alguna vez te has preguntado? Dice que conforme el sol se estaba ocultando, dos hombres se acercaron a la cruz. Estos hombres eran Nicodemo y José de Arimatea. Ellos eran miembros del Sanedrín, pero no habían votado a favor de la muerte de Jesús. ¿Se acuerdan? Nicodemo en una oportunidad, en Juan capítulo 3, vino de noche a hablar con Jesús. Estos eran seguidores secretos, o sea, ocultos. Seguían a Jesús, pero ocultamente. Estos hombres tenían el permiso de Pilato para enterrar al cuerpo de Jesús, pero tenían que darse prisa, pues el sábado era día consagrado al Señor. Y las leyes judías establecían que no se podía realizar ningún tipo de trabajo en el día de reposo, que es el día sábado. Así que bajaron el cuerpo y lo envolvieron en una tela de lino, una sábana de sepultura y especias. Lo llevaron a un jardín cerca del lugar donde murió. José tenía una tumba, una cueva formada dentro de una roca, y en ese mismo jardín, y allí lo sepultaron. Ahí lo enterraron. Algunas mujeres que creían en Jesús estaban observando y decidieron que el domingo, después del día de reposo, regresarían con más especies para cumplir con la preparación del cuerpo. El cuerpo fue colocado dentro de la tumba. La tumba era una pequeña cueva, como les dije anteriormente, que se encontraba en la ladera. Rodaron una gran piedra para tapar la entrada de la tumba. Ustedes saben que los sacerdotes habían escuchado que iba a resucitar, pero ellos dijeron: no va a resucitar, lo van a robar, así que pongamos una piedra pesada. ¿Sí? José de Arimatea, Nicodemo y las mujeres se fueron. El sol se ocultó el día viernes de la sepultura y el día de la muerte de Cristo había terminado. Jesús había muerto. Había sido sepultado. Al día siguiente llegaron algunos soldados romanos. Los sacerdotes le habían pedido a Pilato que pusiera una guardia en la tumba. Tenía miedo que los seguidores de Jesús robaran su cuerpo y dijeran que había resucitado entre los muertos. Los guardias sellaron la entrada de la tumba para que nadie pudiera entrar y siguieron vigilando. Permanecieron todo el día y la noche hasta el domingo en la mañana. Y ustedes saben qué sucedió. ¿Qué pasó? Jesús se quedó ahí. Eso lo veremos en la próxima lección, ¿sí? Pero vamos a hacer un repaso de todo el capítulo, de toda la lección. Los soldados de Pilato llevaron a Jesús por las calles de Jerusalén. Él cargaba una pesada cruz. Pero al final se sentía tan débil que hicieron que un hombre de la muchedumbre le ayudara a cargarla. Llegaron a un monte llamado Gólgota, o el lugar de la calavera, también conocido como el Calvario, pusieron ahí la cruz, pero antes de poner la cruz, lo clavaron ahí a nuestro Señor Jesucristo en la cruz.
Él oró y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pilato puso un letrero sobre Jesús que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Los sacerdotes principales y la muchedumbre comenzaron a burlarse de él. 2 malhechores fueron crucificados junto con Jesús. Uno de ellos también comenzó a burlarse de él, mientras que el otro le pidió que se acordara al llegar a su reino. Y Jesús le dijo: desde hoy, te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. La madre de Jesús y Juan, uno de sus discípulos, estaban al pie de la cruz. Dejó a su madre el cuidado de Juan con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Cerca del mediodía, el sol dejó de brillar. A la mitad de la tarde, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Jesús les dijo a los soldados: tengo sed. Y le dieron algo de beber. Luego exclamó: todo está cumplido, o todo está consumado. Jesús oró por último diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Entonces en ese momento hubo un violento sismo o terremoto. Un soldado romano dijo verdaderamente que este hombre era el Hijo de Dios. Uno de los soldados que quería asegurarse que Jesús estuviera muerto, así que enterró su lanza en su costado. 2 seguidores secretos de Jesús obtuvieron permiso para enterrar su cuerpo. Tenían que trabajar rápido, pues el día estaba para terminar y no se podía realizar ningún trabajo en el día de reposo. Pusieron el cuerpo de Jesús en una tumba cercana. Era una pequeña cueva dentro de una roca. Algunas mujeres seguidoras de Jesús decidieron regresar el día domingo para terminar el entierro. Los hombres colocaron una piedra enorme en la entrada de la tumba y se fueron. Al día siguiente, los sacerdotes principales hicieron que Pilato pusiera una guardia en la tumba, pues tenían miedo que los discípulos de Jesús se robaran el cuerpo e hicieran creer que había resucitado entre los muertos. Así que los soldados cuidaron la tumba para asegurarse que nadie entrara o saliera. Ahí nos quedamos. Ese es el resumen de todo. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Saben, los felicito a cada uno de ustedes que se están esforzando y es mi oración que cada día ustedes se tomen más de la mano del Señor. ¿Sí? No importa qué religión tú profeses, qué religión profesa tu familia. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es vida. Dios me ha dado esta oportunidad y para mí es un gran privilegio, es un gozo inmenso poder estar con ustedes y llegar con estas lecciones a usted. Pero ¿sabe? Si usted tiene algunas consultas, algunas preguntas, alguna necesidad de oración, incluso estoy para servirles. Pueden comunicarse conmigo, estoy a sus órdenes. ¿Sí? Estoy para servirlos. Y quiero que sepan que Dios los ama y que tiene planes maravillosos para cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte. Dios me lo super, arche, mega, ultra bendiga en esta semana. Un abrazo. Chao, nos vemos. No se olviden de realizar la tarea que les estamos enviando ahí, ¿sí? Por favor, envíen a tiempo sus tareas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tienen para enviar? Es decir, esta tarea, esta lección la reciben hoy, tienen hasta el día lunes o martes de la siguiente semana máximo de poder entregar su tarea, ¿sí? No estén entregando después de 2 semanas, háganlo por favor a tiempo, sean responsables. Gracias.